Carlitos, ¿está sin volumen o todavía no comienza? Todavía no comienzo, Yolita. En un Ya, minuto ya iniciamos nomás. ya. Gracias. Listo. Ahora sí, nuevamente buenos días con todos. Shabbat Shalom. Vamos a dar inicio a la lectura de esta segunda porción del libro de Génesis. Eh, en este momento, por temas de conectividad, voy a estar compartiendo primero sin video para favorecer un poquito más la conexión y no va a ser posible transmitir en Facebook por el mismo hecho. Entonces, eh, bueno, comentando eso, la porción de este día se llama Noah, que es el nombre en hebreo de Noé, el personaje conocido más mundialmente. De hecho, creo que escuchamos el nombre y lo primero que asociamos es el diluvio, el arca. Entonces, bueno, vamos a estar viendo un poquito la vida de este personaje hoy. Está comprendida entre el capítulo 6, versículo 9, al capítulo 11, versículo 32. Hoy, gracias al Señor, estamos transmitiendo desde Quito un pequeño viaje. Es 31 de octubre del 2020, el calendario que manejamos nosotros, y 13 de Heshvan de 5781 en el calendario hebreo. Versículo acorde a la fecha dice de la siguiente manera: Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Justamente el día de hoy aún vemos iglesias que siguen haciendo alguna especie de Halloween cristiano o, o situaciones asociadas con justamente con las tradiciones de este país. Entonces pareciera chiste, pero aún hoy en día se sigue pretendiendo santificar esas fiestas añadiendo la palabra cristiano al final. O en el Halloween, pretendiendo que porque no se disfracen de monstruos o de demonios, sino disfrazándoles de cosas buenas, aparentemente ya no es ofensivo. Hay que ya ser tajante con esas cuestiones. No podemos seguir cayendo o entibiando aquellas cosas, pretendiendo que beber de la copa de los demonios y de la copa de Dios al mismo tiempo. Y aún más allá, un comentario que nos invita a la reflexión a todos, o por lo menos a mí, me decía, ¿por qué juzgas al hermano que celebra Halloween si tú te disfrazas de cristiano cada fin de semana? Entonces, también para la reflexión, siempre viendo primero en nosotros la viga antes de caer en señalamientos llenos de ira. Pero, pues bueno, esa era una pequeña reflexión alusiva a la festividad que el mundo está celebrando hoy en día, lamentablemente. Avanzamos. ¿Qué vimos la semana anterior? Algunas cositas. Entre ellas, el versículo 1, la primera parte. Mencionábamos que el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, mencionábamos que no se trata simplemente de que el versículo está apuntando a una cuestión temporal. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, sino más bien el mensaje de que en conformidad de o con el Reshid o por el Reshid o por medio de él se crearon todas las cosas, y es lo que nos da testimonio el Evangelio. Voy a silenciar un momentito por ahí el micrófono. Listo. Ya.
Entonces, como está escrito, en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Por eso su eterno poder y la plenitud de la deidad se hacen visibles a través de la creación. Son claramente manifiestas ahí, porque fueron creadas conforme a... Lo siento, otra vez voy a silenciar. Listo. Ahí sí, volvemos, fueron creadas conforme a Él. Y de pronto, para su mejor entendimiento, planteamos el versículo 1 de la siguiente manera. Dios, quien es la plenitud de la deidad, organizó los cielos y la tierra en función de su cuerpo llamado el Reshit. Y vimos toda la cuestión de que, pues, cuidado con pensar que son dos, peor son tres, o cualquier cosa que sea parte de Deuteronomio 6.4. Avanzamos un poquito más y vimos cómo se establecieron los andamios, las columnas del proyecto llamado Adán, cómo en un futuro Dios promete llevarlo a su semejanza, hacerlo, pero empieza organizándolo y solo a su imagen. Entonces, cositas que a veces leemos rapidísimo y se escapan, pequeños detalles, pero que gracias a Dios se van aclarando. Entonces quedó latente el completar la obra, el finiquitarla, y es una situación que está ocurriendo hoy en día por medio de su instrucción. Entonces veíamos tres verbos principales en el capítulo 1 y 2. La organización de la creación, la instrucción y finalmente la hechura. En Efesios 2.10 vamos a encontrar, entre comillas, coincidencialmente, la siguiente frase. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hechura suya habla justamente de todo este proceso, la organización, la instrucción y completar la obra, llegar a ser a su imagen, verle tal y como Él es. Y por último, vimos el peligro de siquiera prestarle oídos a Satanás o quedarnos extraviando nuestros sentidos o fijando nuestra atención hacia las cosas que están fuera de Dios. Vimos cómo Eva, sin necesidad de que el enemigo haga mayor esfuerzo, es la que termina intercambiando conceptos y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces es un mensaje de alerta, porque cuando Dios le pregunta a Eva qué pasó, ella responde, la serpiente me hizo olvidar. Nuestras traducciones me parece que están como la serpiente me engañó, pero va el hecho más de que justamente Satanás busca que nos olvidemos de lo prometido para que terminemos recordando cosas que no son y así cumpliendo su propósito. ¿Cuál fue su propósito aquí? Arruinar la creación. ¿Y cuál es su propósito ahora sabiendo que ya está condenado? Tratar de ganar la mayor cantidad de vidas que le acompañen en su condenación eterna. Es su objetivo el día de hoy y sigue engañando, sigue alrededor buscando a quien devorar. Entonces, importante tener en cuenta los conceptos, estos tres verbitos que vamos a seguir analizándolos hoy un poquito más. Y dicho esto, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? Vamos a estar de manera muy breve analizando qué hizo Dios a través de Noé, cómo empezó, por qué llegó, cómo le veían a Noé, cuál era su misión, y trataremos de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Para ello vamos a ir, por supuesto, al inicio. Vamos a ubicarnos en Génesis 5, capítulo 28, versículo 28, por favor.
Génesis capítulo 5, versículo 28-29 nos va a narrar el nacimiento de Noé y con qué esperanza o qué esperaba la gente de él, qué esperaban los descendientes de Adán. Entonces dice en el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Y vamos a avanzar para terminar este capítulo y de ahí nos centramos en lo que leímos. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Largura de días que había antes. Pero bueno, nos vamos a centrar en el versículo 29. Le llamó Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Entonces empecemos por el final. Hemos ya mencionado anteriormente que la palabra maldición se traduce de dos palabras diferentes, que el traductor no las toma en cuenta y simplemente pone como maldición sin distinguir la diferencia. Por un lado teníamos aquella maldición que se traducía de la palabra humillar, quitar la honra, eh, afligir con las palabras, y por otro lado teníamos la maldición que significaba desarraigar, cortar, expulsar. Entonces, dos palabras, repito, dos palabras del hebreo se tradujeron al español como maldición, teniendo significados sustancialmente diferentes. La palabra que aparece aquí, que dice la tierra que el Señor maldijo, se traduce o significa la tierra que el Señor separó. ¿Cómo entendemos esto? Retrocedemos un ratito al capítulo 4, versículo 11 de Génesis mismo. Y nos dice lo siguiente. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, allí, maldito seas tú de la tierra. No se entiende muy bien. Sin embargo, la idea es expulsado seas tú, cortado seas tú. Por eso, el peligro de proferir este tipo de maldición a alguien, de maldecirlo. En cierta parte le estaríamos deseando que sea expulsado de las promesas y del pacto de Dios. Es lo que quiso hacer Balaam. Le propusieron que maldiga a Dios y que maldiga al pueblo. Entonces él responde, lo que Dios ha bendecido, es decir, lo que Dios ha injertado, nadie lo puede desinjertar, nadie lo puede sacar. Entonces, no es tácitamente maldecir porque nunca se profirió males contra la tierra, nunca Dios maldijo a la creación, sino lo contrario, en fin de preservar, en fin de purificarla, en fin de restaurarla, se envió el diluvio, con el fin de protegerla, no con el fin de maldecirla. Sin embargo, en Génesis 3, en Génesis 3, por aquí en el versículo 20, cuando se empiezan a proferir las sentencias de haber desobedecido a Dios, sí podemos leer, maldita es la tierra. Entonces, para no confundirnos, aparece la misma palabra. Es importante, hermanos, como vamos viendo los días jueves, que todos sigan adquiriendo la aplicación con la concordancia Strong tanto como sea posible para que no suenen a palabras extrañas y ustedes mismos puedan ir comprobando lo que les digo y así constatando y ustedes también viendo cómo sigue funcionando y familiarizándose con el tema. Entonces, bien, decíamos que esta palabra maldición significa separó. Y es lo que pasó
cuando el Señor quitó el Edén de la creación. Puso 2 ángeles guardando la entrada y el jardín del Edén fue separado. La tierra se desconectó de su gloria. Es lo que nos dice Romanos 3:23. Es la misma idea. Les leo rápidamente. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese es el sentido de la maldición, estar ajenos a los pactos y a las promesas. Pero ahora ya hemos sido benditos, es decir, hemos sido injertados. ¿Ok? Eso está diciendo. Avanzamos un poquito hacia inversamente después de maldecir. Dice, le llamó Noé porque éste nos consolará de nuestras obras. Y en nuestras traducciones ponen del trabajo de nuestras manos. Esa palabra trabajo también se puede entender como tristeza, del cansancio de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor separó. Han pasado, denme un momento, eso es. Han pasado 10 generaciones desde Adán, desde la caída del hombre hasta Noé. Entonces, de cierta manera, ese daño, la historia de Satanás estaba bastante fresca y los moradores de aquella época ya sentían las consecuencias de haberse ido en contra de los preceptos de Dios. Por eso viene esta situación. Nuestras traducciones ponen aliviar, aliviará, porque éste nos aliviará de nuestras obras. Sin embargo, la palabra que aparece ahí es consolar. Y ya vimos a qué se refería la consolación. Ustedes recordarán, no al hecho de dar palmaditas en la espalda y decir ya pasó, o, o cualquier tipo de esas situaciones que hoy en día se asocia a la palabra consolar, sino el hecho de consolar es volver al estado original, al natural, a como debían ser las cosas. Entonces, ¿qué dice el padre de Noé? Dice que le llamó de esta manera porque él les iba a hacer volver al estado original de las obras y de la tristeza de nuestras manos. ¿Cuál era el estado original? Lo hemos dicho antes, habitar con Dios cara a cara, comer del jardín del huerto y sin el sudor de la frente y sin todas esas situaciones, una conexión completa con Dios en armonía. Sin embargo, en ese transcurso de las 10 generaciones, la pregunta es por qué esperaban ellos una consolación o en qué se estaban fundamentando para esperar el cumplimiento de dicha promesa. Entonces, esto sucedió, vamos a volver un ratito al Génesis 3, versículo 15. Y si alguien ya llega, por favor, que nos ayude con la lectura. Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias, Susi. Entonces, es en base a esto, a una promesa de que la descendencia de Adán, los portadores de la promesa, iban a estar, bueno, primero que en constante enemistad con los descendientes de la serpiente. Ojo que habla de una descendencia de la serpiente, una descendencia maligna, como la que dijo nuestro maestro, ustedes son hijos de su padre el diablo y por eso las obras de su padre quieren hacer. Y otra sobre la simiente de la mujer, la simiente de Adán, del proyecto original, del postrer Adán. Entonces, es en base a esta promesa de herirle en la cabeza a Satanás que esperan que las cosas vuelvan a ser como antes. Como dice por allá en Romanos, me parece que es, déjenme ver, Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
Entonces es en base a esa promesa de destrucción de Satanás que estos habitantes ya, los descendientes de Adán, esperaban la restauración de todas las cosas. Y le ven a Noé como el medio para lograrlo. Les es revelado como un pequeño tráiler de lo que va a pasar y ponen su esperanza en Noé. Sin embargo, como habíamos visto en estudios anteriores, ¿quién fue el que trajo la consolación completa y verdadera? ¿Y en qué consistía la consolación? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda que era la consolación de Israel? ¿Se acuerdan que aparece en Lucas 2 cuando va el Señor a ser presentado en el templo y el anciano dice que ahora puede morir tranquilo porque sus ojos han visto la consolación de Dios, la salvación de Dios? Entonces, el que trajo la consolación final al pueblo, el que trajo el retorno, el inicio del retorno al estado original, fue Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A través de hacer morar su presencia en nosotros. Entonces, estaban aquí viendo una especie, vamos a decirlo, de primer Noé y comparado al postrer Noé. ¿Ok? Entonces, avanzamos nuevamente a Génesis 6 y narra los siguientes acontecimientos. Ya. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres estaban bien, o eran buenas, si se quiere traducir literalmente, tomaron para sí, escogiendo entre todas. Entonces nos habla de unos hijos de Dios, que siempre se los ha entendido como ángeles. Entonces, para profundizar un poquito mejor, ya que la otra vez quedó así muy suelto y sin mucho fundamento, vamos a analizar un poquito esta frase, hijos de Dios o hijos de Elohim. Esta palabra Elohim se traduce de diferentes maneras. Ustedes pueden anotar las referencias de cada uno y consultarlas específicamente. La palabra Elohim se refiere principalmente a nuestro Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai Eloheinu. Entonces primero se refiere a Él. En Éxodo 22, versículo 9, se utiliza la palabra Elohim para referirse a jueces. En cambio, ya en Levítico 29, versículo 4, se utiliza la palabra Elohim para referirse a otros dioses. Y en Juan 10, 34, 35, nuestro Señor Jesucristo dice, no dicen en su ley que nosotros somos dioses. Está la aclaración de que estos dioses son aquellas personas que han recibido el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, esta palabra Elohim tiene algunas traducciones de acuerdo al contexto. Repito, la primera es refiriéndose a nuestro Creador, a nuestro Señor, Rey absoluto. También la hallamos como que apuntando hacia jueces, dioses extraños y a humanos distinguidos. Cuando digo distinguidos, es santificados. Entonces, aquí nos ponen los hijos de Dios. Hay que preguntarse quiénes son los hijos de Dios o bajo qué características se los reconoce a los hijos de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La misma expresión. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? En primer lugar, los que recibieron al Señor Jesucristo, los que creen en su nombre. Y complementando en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, básicamente 3 características principales para saber si somos hijos de Dios. Una, ser guiados por el Espíritu de Él, por su poder. Otra es haber recibido y otra es creer en su nombre. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque como hemos dicho antes, no todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos cumplen con estas características. Y no es cuestión de requisitos, sino los que por gracia hemos sido llamados. Si no somos hijos de Dios todos, entonces ¿qué somos? Vamos a ver qué éramos antes de ser hijos de Dios, todos naturalmente, y todos los que nacemos aquí en este mundo. Porque como vimos en Génesis 3, decía que la simiente de la mujer peleará contra la simiente de la serpiente. Entonces, ¿cómo se les caracteriza a estos hijos de otros dioses? Vamos a abrir Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, y Él les dio vida a ustedes, leo en el versículo 1 de Efesios 2, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? Okay. Entonces ese es el primer estado de nosotros antes de que el Señor nos llame, hijos de la ira de Dios. Eso es importante, porque hoy en día todos dicen ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué implica ser hijo de Dios? Lo leímos antes. ¿Y cuál es la característica de los hijos de la ira, hijos de la desobediencia o hijos de Satanás? Andar en los deseos de la carne, hacer mi propia voluntad y hacer la voluntad de mis pensamientos. No sé si tuvieron oportunidad de ver el video que les pasé por el grupo. Habla justamente de estos 2 versículos y con la precisión que narra las cosas que hoy en día se dicen, es increíble. Si no han tenido tiempo para verlo, nuevamente les insisto, es un video que vale absolutamente la pena revisarlo. Entonces, bien, estamos viendo las características de los hijos de dioses ajenos y encabezados por Satanás. Y en Colosenses 3, 5 al 7 nos dirá lo siguiente. Otra característica de estos hijos: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. E insiste nuevamente, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora que fuimos adoptados, que tenemos el nombre de hijos de Dios, también siendo herederos de la gracia, esa situación ya se terminó. Entonces, ¿por qué hago todo este contexto? Decía que Elohim significan en cualquiera de estos 4 significados. Entonces, jueces definitivamente no puede ser. Viendo las hijas de los jueces que las hijas del hombre estaban bien, no. Viendo las hijas de los humanos santificados que las hijas del hombre estaban bien, no, porque está hablando de un contexto de la maldad. Entonces nos quedan 2 posibilidades.
viendo los hijos de Dios, ahí disculpen, puse las hijas, es los hijos de Dios nuestro Señor, que las hijas del hombre estaban bien, es la posibilidad que se ha venido leyendo a lo largo de toda la historia. Y nos queda la otra, viendo las hijas del Dios ajeno, del que se hacía llamar Dios, del que quería suplantar a Dios, que los hijos del hombre estaban bien, las tomaron para sí. Entonces hay esas dos posibilidades. Y entonces, ¿quiénes son hijos de Dios y cómo identificamos al hijo del impostor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos revela, nos da las pautas para saber de quién está hablando este versículo. Si de hijos de Dios realmente, que son guiados por el poder de Él, de su santidad, que creen en su nombre y que lo han recibido, o aquellos que andan en sus propios deseos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aquí lo resume. Si soy hijo de Dios, hago justicia y amo a mi hermano. Si soy hijo del diablo, evidentemente no cumplo lo primero. Entonces, si en el versículo 2, capítulo 6, está hablando de los hijos de Dios, del Dios Altísimo, se justifica en la ley la práctica de que tomen hijas de los hombres, estos servidores, para crear descendencia. Es decir, ¿hay algún mandamiento que diga, si un ángel te visitare y tú siendo mujer estás sin marido, concebirás de él un hijo o algo por el estilo? Es decir, ¿estaban siguiendo la voluntad de Dios estos personajes? No. O sea, ¿qué quiero llegar? Que la palabra que aparece aquí como hijos de Elohim se está refiriendo a potestades extrañas, servidores de otras potestades. ¿Por qué? Por el simple hecho de las razones antes expuestas, ¿ya? No podían ser hijos de Dios porque no estaban siendo guiados por su voluntad y no estaban exhibiendo su justicia. Entonces, si no son hijos de Dios, como vuelvo a tomar las palabras de nuestro Señor, son hijos de su padre el diablo. Y a pesar de que allí en el versículo 2 han puesto la palabra Dios con mayúscula, no es argumento suficiente por el simple hecho de que la Biblia no se escribió en español. Entonces, una mayúscula, una minúscula, nada más refleja la intención del traductor, más no la intención del texto, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Por lo siguiente. Hoy vamos a retomar la lectura en Génesis 6, versículo 2. Entonces, viendo los hijos de los Elohim, entiéndase, dioses extraños, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Versículo 13. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Y de qué está hablando este versículo 3? Habla de, refleja más bien la paciencia del Señor, que desde ese punto iba a esperar 120 años por si alguno podía arrepentirse o se podía cambiar en algo la situación, pero por supuesto no era posible. No está hablando aquí que la edad del hombre vaya a ser 120 años de ahora en adelante, ¿no? Sino el tiempo antes del diluvio. Versículo 4. Y se acuerdan que una vez analizamos un poquito este versículo.
Lo lee nuestra traducción. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de los dioses extraños a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, para que no se confunda la idea, la plasmé de la siguiente manera. Y hablábamos antes que la palabra que aparece allí como gigantes, lamentablemente nunca en todo el recorrido de lo que conocemos como Antiguo Testamento se vuelve a traducir como gigantes, sino solo aquí el traductor decide traducirla así, valga la redundancia, en lo que vemos una clara intención de ya ir generando cierta doctrina, ¿no? Porque, bueno, repito, la misma palabra que aparece aquí, Nefilim, ustedes buscan en todo el recorrido las siguientes veces que aparece en la Biblia y nunca más se vuelve a traducir como gigantes. Sin embargo, aquí al traductor le dio por ponerla así. Pero ahí la tiene subrayada. Esta palabra Nefilim significa caídos. Entonces he puesto así para que se comprenda el sentido del versículo. Había caídos antes de que los hijos de los Elohim, o sea, de los dioses extraños, se lleguen a las hijas de los hombres. Y también después. Estos caídos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué eran de renombre? Porque tenían la fama de ser poderosos en la guerra. ¿Y en virtud de qué? De que estaban dedicados a las potestades o eran las mismas potestades. A eso se está refiriendo el versículo 4. Avanzamos al versículo 5. Carlito, si me permites. Sí, Galito. En la Biblia, Torah viviente, dice como tú dices, en la Torah viviente dice, los hijos de Elohim habían caído del cielo y estaban en la tierra en esos días, y entraron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Ellos fueron los poderosos, llamados los Nefilim, gigantes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Esto coincide completamente con tu explicación. Adelante, mijo. Muchas gracias, Galito. Avanzamos al versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí queda expuesta la mentira de Satanás, y es el mismo modus operandi desde la creación hasta hoy en día. El resultado de que el hombre coma el fruto, o que coma de ese árbol, o que participe de ese conocimiento, vemos aquí en el versículo 5 que derivó solamente en el mal. ¿Qué dijo Satanás? Este es el árbol del bien y el mal. ¿Cuál bien hubo? Ninguno. No hay ningún bien fuera de Dios, sino solamente la destrucción, porque está guiada por la corriente del príncipe de este mundo. Entonces allí se revela cómo engañó y se expone totalmente cómo pervirtió a la creación. ¿Ok? Repito, Satanás le dijo a Eva, este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. No comas del árbol de la vida, porque sabe Dios que cuando lo comas, sus ojos serán abiertos y van a ser como Él. Es decir, en otras palabras, si le obedeces a Dios, te va a ir mal. Aquí te presento otra salida que es lo mismo, pero mejor. Mentiras. El resultado de eso fue que el corazón del hombre se pervierta y termina desembocando solamente en el mal. Versículo 6. No sé si ya hemos topado esta situación, pero dice lo siguiente. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y se presenta esta interrogante, y les pregunto a ustedes si están despiertos todavía. Números 23:19 dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará,
habló y no lo ejecutará. Entonces, ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Pido participación del distinguido público, por favor. Porque en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de crearnos, de formarnos, y luego allá en Números dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta? Ideas, dudas, no dudas, respuestas, mejor dicho. ¿Alguien alguna idea? Una vez más, disculpa, Carlitos. Sígale. Les puede ayudar para la comprensión esta traducción de la Torá, que dice así: Adonai sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra y se sintió herido en el corazón. Muy bien, muy bien. Resulta que aquí en Génesis 6, la palabra que antes tradujeron como aliviar, allá en el capítulo 5, ahora la traducen como arrepentirse. Hablo del verbo consolar. ¿Ok? Entonces, la mismita palabra. Ni 10 versículos después y ya la traducen totalmente diferente. Aliviar y arrepentirse. Pero bueno, repito, ¿a qué se está refiriendo el versículo 6? A que el Señor se consoló. Aparece la palabra consolación. El Señor se consoló porque hizo al hombre. Aquí está, eso es. Y se consoló Dios porque hizo al hombre en la tierra, aunque le pesó en el corazón. ¿Cómo vemos ejemplificado esto? ¿O cuándo sucedió este pesar en el corazón de Dios? Cuando, estando en la cruz, nuestro Señor dice: perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Le pesa en el corazón que a pesar de Él estar muriendo por nosotros en ese momento, de llevar toda la carga de nuestros pecados e iniquidades, ellos, o bueno, nosotros sigamos en la dureza de nuestro corazón. Sin embargo, se consoló. ¿Por qué se consoló? ¿O en qué halló consuelo? Vamos a ver, a pesar de que, como tienen en pantalla, el hombre fue organizado e instruido directamente, se echó a perder. Pero ¿cuál es el consuelo? Versículo 7. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me consuelo, vuelve a salir la misma palabra, me consuelo porque ya los hice. ¿De qué está hablando aquí? El Señor está viendo a la obra a futuro. Mi consuelo es que ya he echado en marcha, ya he puesto en marcha mi proyecto de salvación. Y nadie, absolutamente nadie, nadie va a interrumpir eso. No importa qué suceda. Ahí sí, en Números 23:19, Él prometió y no hará. Él dijo y no cumplirá. Entonces, su consuelo, su retorno al estado original, fue ver que el hombre en el futuro volvería a estar como el inicio, pero a nivel mucho más macro, a través de Abraham, donde le dice: cualquiera de las naciones, el que te bendiga será bendito. Y bueno, se abre la puerta y cuestiones que, si Dios permite, desarrollaremos más adelante. Lo que quiero puntualizar aquí es que no habla en ningún momento de que el Señor se arrepiente. Es bueno que lo tengamos en cuenta porque de pronto ya viene alguna persona un poquito más estudiada y nos dice: lee, aquí está cómo se contradice la Biblia, por eso no creo, no es una fábula, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos argumentos para responder con solvencia y toda la
toda la ciencia del caso, hablando aquí de la consolación del Señor. ¿Cuál es la consolación? Vamos a ver Isaías capítulo 60, versículo 21. Isaías capítulo 60, versículo 21. Por favor, si nos ayudan con la lectura. Bueno, dice así, Isaías capítulo 60, versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justificados, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, hechura de mis manos para glorificarme. En eso se consoló el Señor, que nos vio al futuro ya completos. Es decir, Él llegó al final y dijo, aunque ahora está destruido, está corrompido, todo el día pasan pensando en cómo pecar, en el futuro todo será una maravilla. ¿Ok? Entonces repito Isaías 60, 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, hechura de mis manos para glorificarme. Y lo que leímos en Efesios 2:20. Ellos son hechura mía, andan en las obras que preparé de antemano. Avanzamos. Génesis capítulo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Esto es lo importante. Nunca, ni en el principio, ni ahora, ni al final va a ser por obras. Nunca nadie va a alcanzar el nivel necesario para acercarse por su propia cuenta a Dios. Y esto es algo importante porque a veces se empieza a hablar un poquito de los mandamientos y de andar en su ley y automáticamente asocian con el hecho de bajarse de la gracia o dicen, entonces tú quieres condenarte en la ley y cosas por el estilo. Pero no, aquí Noé nos indica que nunca fue por méritos. Y aunque la palabra da testimonio de esto, vamos a abrir Ezequiel capítulo 14, versículo 14 al 15, por favor. La palabra pone a Noé en una situación muy loable, vamos a decirlo así, muy distinguible. Dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ella, vamos desde el 13 para tomar contexto. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor nuestro Dios. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedaren desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos tres varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Seguimos. O si yo trajera espada sobre la tierra, dijera, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ellas hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y bueno, sigue poniendo más ejemplos. Entonces, Noé, junto a Job y a Daniel, están en un lugar bastante alto, ¿no? Por testimonio de la palabra. Y aunque esta es una situación hipotética, y aquí de pronto se podría alegar, no, es que ellos sí hicieron buenas obras, Noé construyó un arca para la lluvia cuando ni siquiera había llovido antes, y le creyó a Dios a tal punto, no fue por él, sino vamos a ver por qué es.
Romanos capítulo 9, versículo 11. Voy a leerlo aquí ya. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y voy a leerle en otra versión que me gustó mucho y quedó más clara para mí. Ojalá sea así para ustedes. Y antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y a Esaú no amé. Así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tener en cuenta lo que hayan hecho. Así funciona Dios. El derecho que Él tiene de escoger y de acuerdo con su propósito llamar a los que Él quiere llamar, por puro afecto de su voluntad. No hay más ni menos. Si nosotros lo ponemos en perspectiva, dice la palabra que nosotros fuimos tomados de lo vil y menospreciado del mundo. O sea, el mundo ya es un lugar súper malo, donde nada crece. Y nosotros estábamos en el escalón más bajo encima. O sea, éramos lo peor de lo peor, éramos la cola del mundo. O sea, ya más abajo no había cómo llegar. Y de allí fuimos tomados. Bendito sea el Señor. Iguales o peores que el resto del mundo, en otro tiempo. Sin embargo, su gracia prevaleció y es el derecho que Él tiene en su soberanía absoluta de llamarnos sin importar lo que hayamos sido. Ahora poniéndonos por cabeza y no por cola. Que repito, antes éramos la cola de la cola, lo vil y menospreciado del mundo. Pero ahora somos cabeza por amor a su nombre y a todo lo que Él representa. ¿Listo? Entonces, Carlitos, Lucy, aquí en Romanos 16, dando continuidad a la lectura, en Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. amén. Muchas gracias, Lucy. Sí, es verdad. No importa cuántos videos nos veamos a la semana o no sé cuántas páginas de la Biblia nos memoricemos o como Pablo, ¿no? Que llegaba en un nivel súper genial de estudio. No fue hasta el momento en que el Señor se le reveló que su vida tomó sentido. Y lo mismo pasa con nosotros. Hasta que no haya ese encuentro personal con Dios, hasta que no podamos decir con todo el corazón, yo sé en quién he creído, como decía el apóstol Pablo, hasta ese momento eh, estamos incompletos, nuestra instrucción le está faltando el broche de oro, le está faltando que sea escrita en nuestro corazón, que bien citado el versículo 16, no es por nuestros esfuerzos. ¿Ok? Entonces, volvemos a Génesis versículo 6. Capítulo 6, versículo 8, 9. Entonces ahí tienen en pantalla la cita que les decía antes, Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve la cabeza de Satanás. Aplastará en breve a Satanás. Versículo 9 de Génesis 6. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justificado. Recordemos que no hay justo ni a uno, sino justificados. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y entonces aquí nos está dando la definición de qué es ser justificado. Recordemos que cuando hay una coma en el texto, se puede entender como es decir, como tienen en pantalla. Noé, varón justo, es decir, era íntegro.
o era perfecto. ¿Y quiénes son los íntegros? Nuevamente, Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos o los íntegros de camino, es decir, los que andan en la ley del Señor. Entonces, ¿por qué era justificado Noé? Porque el Señor le permitió andar en su ley, y eso es lo que le confería el carácter de integridad. Repito Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hay un solo camino para servirle a Dios, que es a través de la integridad. Pero no es un prerequisito, sino una consecuencia de haber sido injertados en él. ¿Por qué da fruto un árbol? Por la hoja en sí misma. La hoja tiene la facultad de desarraigada o en donde esté dar fruto, o en consecuencia del alimento que está recibiendo la raíz. Así mismo sucede con nosotros. Ahora, injertados en él, unidos a su simiente, rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, dice la palabra, y fuimos rescatados no con precio de este mundo, con oro ni plata, sino con su sangre preciosa, y por la cual ya no nos pertenecemos. Ahora damos fruto, queramos o no queramos, porque dice el Señor, todo árbol que no da fruto en mí es cortado, aunque no tengo las palabras exactas, pero esa es la idea. Entonces, analizarnos a nosotros mismos siempre, si estamos caminando en la integridad del Señor. ¿Cuál es la integridad? Andar en su ley. ¿Cuál es su perfección? Andar en su ley. Y como dijimos al inicio, ver si de pronto no estamos haciendo ahí un Halloween cristiano, poniéndonos alguna mascarita para ocultar cierto aspecto del corazón, cierta dureza de la cual nos sentimos orgullosos o algo por el estilo. Y en virtud del tiempo vamos a terminar el estudio ahí justo en el inicio de la porción. Es muy complicados son estos primeros 10 capítulos porque hay cosas como por ejemplo la palabra consolación, que la traducen en 2 versículos, en 3 versículos de 3 maneras distintas, y por eso la Biblia no tiene sentido, y por eso cuando uno se va a buscar una concordancia no encuentra nada y parece realmente otro relato. Entonces estos primeros 10 capítulos realmente son difíciles y lo van viendo así como trato de desarrollarlo de la manera más sencilla posible. Entonces, con eso terminamos el estudio de hoy, hermanos, y damos paso a las preguntas si las hubiese. Buenos Carlita. días, hermanos. Soy Lili Novoa. Carlitos, yo no sé, yo estoy siguiendo su estudio. La semana pasada también estuve, pero le quería pedir un favor. ¿No será posible grabar? Porque, o sea, es bastante información. Ya, yo sé que usted lo hace de una manera muy sencilla y es bastante comprensiva, pero a veces como que vamos un poquito rápido y al menos yo sí necesito, por ejemplo, después de hacer el estudio, volverle a escuchar para que quede bien comprendido. Entonces yo no sé, yo le sugiero, claro, y lo mismo al pastor, si es posible también grabar y se hace partícipe solo a las personas que hemos estado también atendiendo a las